Hola, sean todos bienvenidos a este video y en esta ocasión vamos a solucionar los ejercicios del 26 al 30 del libro de matemáticas financieras y sin más empezamos con el ejercicio número 26 que dice: al señor Rizzo su deudor le ofrece un pago de 14.500 en sustitución de los siguientes pagarés: 3.100 que vence en 3 meses, 5.300 que vence en 6 meses y 7.250 que vencen en 9 meses. ¿En qué fecha se debe pagar los 14.500 si la tasa de interés es del 34% convertible cada mes? Entonces lo primero que debemos hacer es hacer nuestra pequeña línea de tiempo para poder solucionar el problema. Y entonces lo tenemos de la siguiente manera. Vamos a poner aquí una pequeña línea de tiempo. Y ahora sí, entonces los pagarés son la deuda. Y entonces a los 3 meses vence una, que son los 3.100. A los 6 meses vence la segunda, que son los 5.300. Y por último, a los 9 meses vence la tercera, que son 7.250. Ahora la pregunta es en qué fecha, en qué número de meses se deben pagar 14.000 pesos para que con esos 14.500 pesos se cancele la deuda. Entonces quiero decir que debe ser un pago único de 14.500. Y entonces lo que debemos hacer es enviar todo a una sola fecha. Vamos a enviarlo a la fecha de los primeros 3 meses. Entonces todas las cantidades las vamos a enviar aquí. Y entonces nuestra ecuación de valor queda de la siguiente manera: 3.100 más 5.300 entre 1 más, ahora la tasa de interés es del 0.34 convertible cada mes, entonces dividimos entre 12 porque es convertible cada mes. Y ahora si estamos aquí, si estamos aquí, entonces el exponente de estos 5.300, porque lo estoy trayendo a valor presente, el exponente deben ser 3, porque son 3 meses, del mes 3 al mes 6. Y ahora más 7.250 entre 1 más 0.34 entre 12 a la potencia. Entonces ahora estoy trayendo a valor presente a la potencia 6 meses. Y eso debe ser igual a, ahora tengo que traer a valor presente aquí. Y entonces es 14.500 entre 1 más 0.34 entre 12 a la potencia x menos 3. ¿Por qué? Pues porque del mes 0, que es aquí, del mes 0 aquí son x meses y le estoy quitando esta parte. Entonces para que pueda tener esto. Entonces ahora tenemos que solucionar este sistema. Tenemos que solucionar esta ecuación. Y entonces, ¿cómo solucionamos esta ecuación? Pues tenemos que despejar la x. Y ahora sí, para despejar la x tenemos que pasar este que está en el denominador al numerador. Y entonces tenemos lo siguiente. Déjenme copiar esto para que no me equivoque al copiar. Y entonces tengo esto. Y entonces este término lo vamos a pasar del otro lado multiplicando. Y entonces tengo así. Tengo este. Y ahora tengo este término. Lo voy a acercar un poco para que pueda entrar todo en la misma línea. Y entonces tengo esto. Pongo un corchete. Y ahora pongo un corchete y ahora este me va a quedar así. Y ahora tengo esta ecuación. Y entonces, como debo despejar la x, este que está aquí lo tengo que pasar dividiendo al otro término. Y entonces voy a tener lo siguiente. Tengo
1 más 0.34 entre 12 a la potencia x menos 3 es igual a, este término tiene que ir en el denominador, y entonces esto va aquí, 14.500. Y colocamos el término en el denominador. Y ahora sí, solamente, ¿qué hice? Pues pasé este término dividiendo porque está multiplicando. Ahora voy a hacer un poquito más despacio. Ahora debemos quitar este término que nos estorba porque la x está en el numerador, en el exponente, y entonces debo de aplicar el logaritmo. Aplicando logaritmo tenemos la siguiente igualdad: logaritmo en base 1 más 0.34 entre 12 de este número, y entonces lo voy a colocar entre paréntesis. Déjenme colocarlo entre paréntesis. Voy a tener igual, tengo logaritmo en base 1 más 0.34 entre 12, y ahora del otro lado tengo este número. Entonces déjenme copiarlo para poder colocarlo en el otro extremo. Y entonces tengo este. Ahora sí. Ahora, ojo, este logaritmo con este valor se elimina por propiedades del logaritmo, y entonces me va a quedar simplemente x menos 3 va a ser igual a todo este término. Y entonces, ahora sí, para despejar la x va a ser igual a ese mismo término, pero lo déjenme quitar esto, a este mismo término, pero tengo que pasar del otro lado el número 3 sumando. Y si este número lo colocamos, perdón, este no es 4, es 3. Si este número lo colocamos en nuestras calculadoras, nos da un valor de 3.99. 3.99, que eso es redondeado a 4 meses. 4, es decir, por lo tanto, se debe pagar la cantidad de 14.500 a los 4 meses para saldar la deuda. Ok, ya hemos terminado este ejercicio y vamos a continuar con el siguiente. Entonces el número 27 lo vamos a poner acá, vamos a colocar, y el número 27 dice de la siguiente manera: se debe pagar una deuda cuyos valores y fechas de vencimiento son $34.800 al cabo de un año, $45.620 dentro de un año y medio y $76.300 dentro de 2 años. Se desea reemplazar la deuda mediante 2 pagos de $80.000 cada uno. Si uno de los pagos se efectuará al cabo de 10 meses, ¿cuándo se debe efectuar el segundo pago si la tasa de interés es del 10% capitalizable cada bimestre? Entonces, de la misma manera tenemos que hacer nuestra línea de tiempo, y entonces aquí tenemos esta, y entonces debemos de colocar los datos. Tenemos aquí 0, tenemos 10 meses, tenemos 12 meses, tenemos 18 meses, tenemos 24 meses, y vamos a poner aquí X meses. Y ahora sí, la deuda y la propuesta. Ahora sí, dice que se deben pagar una deuda cuyos valores y fechas de vencimiento son 34.800 al cabo de un año. Entonces colocamos a los 12 meses
34.800. Después a los 18 meses 45.620. Y a los 24 meses los $76.300. Y ahora dice, la propuesta de pago es dos pagos de $80.000 cada uno. Si uno de los pagos se efectuará al cabo de 10 meses. Entonces aquí en los 10 meses son 80.000. Y la pregunta es, ¿cuándo se deben de hacer el pago de los otros 80.000 para que esta deuda se acabe o se salde? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es otra vez colocarlo todo en una misma unidad de tiempo o en la misma fecha para que podamos compararlos. Entonces lo vamos a llevar todo, esto lo vamos a llevar al último lugar. Y entonces lo que tenemos que hacer es, no, vamos a qué, en qué instante vamos a comparar todas las fechas. Las vamos a comparar en el mes 0. Me voy a ir al mes 0. Y entonces dicta de la siguiente manera, la ecuación de valor queda de la siguiente manera: 34.800 entre 1 más 0.1 entre 12. ¿Por qué? Dice que la tasa de interés es del 10% capitalizable cada bimestre. Entonces, si lo tengo es del 10% capitalizable cada bimestre, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividirlo entre 6, porque capitaliza cada bimestre. Ahora, como estoy pasando estos 34.800 a esta fecha, entonces, ¿cuántos bimestres hay del 0 a 12 meses? Entonces hay 6 bimestres. Ahora, después vamos a sumar 45.620 entre 1 más 0.1 entre 6 a la potencia. Acuérdense que estamos trayendo todo aquí. Entonces, ¿cuántos bimestres hay de 0 a 18 meses? Hay 9 bimestres. Más 76.300 entre 1 más 0.1 entre 6. ¿A qué potencia? Pues a la potencia 12. ¿Por qué? Porque hay 12 bimestres en 24 meses. Ahora, eso debe de ser igual. Ahora voy con las cantidades. 80.000 entre 1 más 0.1 entre 6. ¿Cuántos bimestres hay en 10 meses? Pues hay 5 bimestres. Ahora, más 80.000 entre 1 más 0.1 entre 6 a la potencia x. ¿Por qué? Pues porque aquí esto lo tengo que pasar acá. Entonces hay x meses aquí. Ahora sí. Y bueno, bimestres serían x entre 2. Pero bueno, entonces ahora sí. Tenemos que resolver esta ecuación. Y entonces, como lo hemos hecho antes, vamos a mandar ahora del otro lado restando para que podamos pasar el denominador multiplicando. Entonces vamos a hacer eso. Déjenme copiar esto para que no haya ningún error. Y entonces esto lo ponemos así. Y entonces borramos aquí le ponemos menos y aquí le ponemos igual. Entonces ya pasé restando del otro lado. Y ahora lo que tengo que hacer es pasar multiplicando este término. Y entonces lo que tengo que hacer es
copiar esto, pegarlo, voy a reducirlo un poco para que todo entre en la misma línea. Déjenme hacer un poco más de espacio. Y entonces ahora sí, este que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Entonces, déjenme acomodarlo. Este lo vamos a pasar para acá. Este para acá. Y lo acomodamos con nuestro lápiz. Ok, esto es así. Igual. Y listo. ¿Qué fue lo que hice? Pues simplemente este término de aquí lo pasé multiplicando. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues pasar este dividiendo. Entonces lo que tengo que hacer es copiarlo, pegarlo, y ahora sí, este de aquí lo voy a pasar abajo mientras borro estos corchetes. Y esto lo voy a escribir acá. Entonces tengo 80,000 y pongo la línea de la división o del cociente y coloco este numerito. Y ahora sí, tengo que, como en el ejercicio anterior, aplicar el logaritmo con base esta para poder eliminar la x. Entonces ya no lo voy a escribir, simplemente voy a escribir lo que me queda. Entonces x va a ser igual al logaritmo en base 1 más 0.1 entre 6 ¿de qué número? Pues de este que tengo aquí. Entonces déjenme copiarlo para posteriormente pegarlo aquí. Déjenme hacerlo un poco más pequeño para que entre en la misma línea. Y entonces es esto. Y por lo tanto, si nosotros colocamos este número en la calculadora, nos da un total de 35.3211010. Ahora, ¿esto qué es? ¿En qué unidades me lo da? ¿En qué unidades lo voy a tener, mejor dicho? Pues como todos los términos que tengo son meses. Vean, aquí tengo meses, 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 meses. Entonces, nuestro resultado pues estará en meses. ¿De acuerdo? Entonces, chequemos nuestro resultado es 35.3211010. Ahora, si lo que queremos es algo un poquito más exacto, lo que podemos escribir es, bueno, podemos convertir ya sea a días o a meses, pero pues lo que, de acuerdo, el problema nos pide, dice, ¿cuándo se debe efectuar el segundo pago? ¿Cuándo se debe efectuar el segundo pago si la tasa de interés es del 10% capitalizable cada bimestre? Entonces, pues realmente no nos pide unas unidades especiales y entonces lo podríamos dejar como nosotros quisiéramos, que son 35 meses. Si quieren ser más específicos, 35 meses y 10 días. Si convertimos los decimales a días. ¿Ok? Y entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el 29. Y ahora déjenme cortar esto para hacer un poco más de espacio. Déjenme cortar esto y eliminar un poco esto. Ok, entonces el ejercicio número 28 dice de la siguiente manera: se debe pagar la cantidad de 440 cada mes durante 6 meses, empezando dentro de un mes. Encuentra el tiempo equivalente
considerando una tasa de interés del 21.5% capitalizable cada mes. Entonces, otra vez, lo primero es la línea de tiempo. Y entonces tenemos una pequeña línea de tiempo aquí. Y colocamos los siguientes datos. Entonces, este es el 0. Después es cada mes. Entonces vamos a hacer el primer mes, el segundo mes, el tercer mes y el cuarto mes. Entonces, dice que se debe pagar la cantidad 440 cada mes. Entonces aquí pago 440, 440, 440, 440. Durante 6 meses. Entonces me faltaron un par de meses. Vamos a recorrer esta línea. Entonces tengo el quinto mes, 440, y el sexto mes, 440. Ahora, queremos buscar, dice, encontrar el tiempo equivalente considerando una tasa de interés del 21.5% mensual. ¿Qué es lo que se nos pide encontrar? Lo que se nos pide encontrar es en qué momento del tiempo es lo mismo pagar esta cantidad, pero, o sea, la suma de las cantidades con la tasa de interés. La suma de las cantidades. ¿Ok? Entonces tengo que poner aquí una X. Déjenme recorrer un poco esto porque me quedó un poco corta. Entonces déjenme hacerlo así. Y voy a poner aquí el X meses. Y entonces lo que tengo es mi ecuación de valor sería esto. Déjenme traerlo a valor presente. Y entonces todo lo voy a trasladar. ¿A qué cantidad? ¿A qué fecha, mejor dicho, voy a trasladar todo? Lo voy a trasladar todo aquí. Entonces el primer término es 440 entre 1 más la tasa de interés es del 21.5% capitalizable cada mes, 0.215 entre 12 a la potencia 1. ¿Por qué la potencia 1? Pues si estoy aquí para el primer mes, pues me queda 1, un periodo más, y después voy a tener lo mismo. Lo único que va a ir variando pues es mi exponente. ¿Por qué? Pues porque simplemente estoy variando la A. Déjenme copiarlo, no me deja copiarlo. A ver, ahora sí. Ahora, este término corresponde a este pago. Este término lo tengo que venir, trasladar al tiempo actual. Y entonces van a ser 2 periodos. Por eso mi exponente en este caso sería 2. Entonces voy a colocar el 2. Y entonces más, lo mismo tengo que hacer con este. Y ahora son 3. ¿Y cuántas veces los tengo que pegar? Pues 6 veces, porque son 6 pagos de 440. Más a la potencia 4. Más, lo voy a colocar acá abajo, a la potencia 5. Más 440 a la potencia 6. No debía haber puesto el 440. Y entonces es esto. A la potencia 6. Ese es mi primer lado de la igualdad. Ahora, ¿cuál es el otro lado? Pues simplemente es la deuda completa. 440 por 6 entre 1 más 0.215 entre 12. Ahora a la potencia X. ¿Por qué? Pues porque el tiempo equivalente es pagar toda la deuda. Aquí tenemos que sumar esto y traerlo a valor presente. Eso es. Entonces,
tenemos que resolver esa ecuación y ahora pues lo hacemos de la misma manera. Entonces, para despejar x, pues tengo que mandar este del otro lado multiplicando y después el otro, esta suma dividiendo. Déjenme escribir esta suma, la voy a escribir como un término, como una sumatoria de términos. Entonces esto es la suma desde i igual con 1 hasta 6. ¿Por qué? Porque lo único que voy a ir variando es este exponente. Y ahora, ¿cómo va a estar dada la suma? Pues son 440 entre 1 más 0.215 entre 12 a la potencia i. Si ven, cuando i vale 1, voy a tener este término. Cuando i vale 2, voy a tener este término. Cuando i vale 3, voy a tener este término. Y así sucesivamente. Y entonces esto va a ser igual a 440 por 6 entre 1 más 0.215 entre 12 a la potencia x. Y ahora sí, este término lo voy a pasar multiplicando y este término lo voy a pasar dividiendo. Y entonces voy a tener que 1 más 0.215 entre 12 a la potencia x va a ser igual a 440 por 6 entre esta suma. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar. Ahora sí, entonces tengo que quitar este término para poder despejar la x, y entonces recuerden que lo puedo eliminar con el logaritmo. Entonces ya no lo voy a escribir. Para un poquito más de detalles, vean el primer ejercicio de este video, y entonces x va a ser igual al logaritmo de 1 más 0.215 entre 12 del número, este número. Y entonces lo pongo aquí. Y si colocamos este número en nuestras calculadoras, nos da un total de 3.474105.347 meses. Eso es lo que nos da en nuestras calculadoras. Ahora, si quieren ser un poco más específicos, pues podemos convertir la parte decimal a días, y entonces sería 3.14 días. Poquito más exacto. Y así termina el ejercicio número 28, y vamos a resolver nuestro ejercicio número 29. Y dice de la siguiente manera: una empresa adeuda al banco 270,000 con vencimiento a 10 meses y 510,000 con vencimiento a 20 meses. Desea liquidar la deuda mediante un pago único igual a la suma de los montos que se deben. ¿En qué fecha deberá pagar si la tasa de interés es del 2.38% mensual con capitalización trimestral? Y entonces, otra vez, de nuevo, hacemos una pequeña línea de tiempo, la cual nos dice que los 270,000 vencen en 10 meses, es decir, 270,000, y 510,000 vencen en 20 meses. 20 meses, 510,000. Ahora la pregunta es, se desea liquidar la deuda mediante un pago único igual a la suma de los montos que se deben. ¿En qué fecha deberá pagar si la tasa de interés es del 2%? Entonces queremos ver en qué tiempo de meses queremos liquidar la deuda con la suma de los montos. Entonces tenemos que sumar este con este, que da un total de 780,000. Entonces con 780,000 quiero saber cuándo puedo liquidar esta deuda que adquirí con 780,000 pesos o dólares, unidades monetarias. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de llevarlos a una misma fecha,
tomando en cuenta que la tasa de interés es del 2.38 mensual, capitalizable cada trimestre. Entonces, déjenme llevarlo todo al tiempo cero para que mi X sea un poco más fácil de despejar. Entonces, voy a traer al valor presente y entonces tengo que 270,000 entre 1 más 0.0238. Dice que la tasa, ¿en qué fecha? La tasa de interés es 2.38 mensual, es decir, esta tasa es mensual, pero capitaliza trimestralmente. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 3 para que esta tasa sea trimestral. Ahora, ¿a qué potencia debo de elevarlo? Pues a la cantidad de trimestres que hay en 10 meses. ¿Eso cómo es? 10 entre 3. Ahora, más 510,000 entre 1 más 0.0238 por 3. Ahora a la potencia 20 entre 3. ¿Por qué? Pues 20 entre 3 representa el número de trimestres que hay de 0 a 20 meses. Ahora eso debe ser igual a 780,000 entre 1 más 0.0238 por 3 a la potencia x. Y lo mismo, tenemos que despejar la variable x, y entonces de nueva cuenta tenemos lo voy a pasar multiplicando y así dividiendo. Ahora lo voy a hacer todo en un paso y para que sea un poco más rápido, y entonces tengo que 1 más 0.0238 por 3 a la potencia x debe ser igual a 780,000 entre la suma de estos dos. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Así. Y entonces, aplicando logaritmo en base a este número para eliminar y simplemente despejar x, voy a tener lo siguiente. X va a ser igual al logaritmo en base 1 más 0.0, que es 0, 238 por 3 de ¿qué número? Pues este número. Déjenme copiarlo y voy a pegarlo y lo voy a hacer un poco más pequeño para que quede en la misma línea. ¿Qué fue lo que hice? Otra vez, lo que hice fue que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, y que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo, y es esta igualdad. Ahora aquí apliqué el logaritmo en base a este número para eliminar y quedar simplemente la pura x, pero eso lo tengo que hacer en ambos lados, y entonces tengo que tener aquí el logaritmo de este número, que es lo que tengo aquí. Ahora, si lo colocamos en nuestras calculadoras, esto nos debe dar un número de 5.424203.710. Ahora, esto de aquí, porque no dice en qué fecha debe pagar si la tasa de interés es del 2.38 mensual con capitalización trimestral. Ahora, esto que obtuvimos, ¿qué representa? Esto representa, simplemente nos los da en trimestres. Entonces, para convertirlo en meses, debemos de multiplicarlo por 3 porque son trimestres. Entonces, son 5.424203710 trimestres. Por lo tanto, porque dice, ¿en qué fecha? Por lo tanto, se tiene que pagar, ahora tenemos que multiplicar esto por 3, pagar dentro de 3 por 5.424203710 meses, que eso
es 16 meses y 8 días. Entonces, ojo, esto de aquí nos lo dio en trimestres, pues porque todo estaba en trimestres. Por eso lo tuve que multiplicar por 3 para convertirlo a días y a meses. Y ya siendo un poquito más específicos, pues la parte decimal de haber multiplicado esto lo conviertes a días. Y entonces vamos a resolver el último ejercicio de esta sección, de este video. Y entonces vamos a mandarlo para acá. Y el último dice: una empresa tiene las siguientes deudas: 1.000.000 a un año de plazo, 1.5 millones a un año y medio de plazo y 2 millones a 2 años de plazo. Se desea saldar las deudas mediante dos pagos: uno de 1.381.620.92 a plazo de 6 meses y otro de 2.763.241.86. La pregunta es: ¿cuándo se debe efectuar el segundo pago si la tasa efectiva, ojo, dato, tasa efectiva es del 20% anual? Y entonces ahora sí, tenemos que hacer nuestra línea de tiempo. Entonces déjeme colocarla aquí. Y entonces tengo las cantidades de la deuda y la propuesta. Y entonces tengo 1.000.000 a un año de plazo. Entonces tengo 12 meses por aquí. 1.000.000. Y ahora tengo a 18 meses. A 18 meses tengo 1.5 millones. Y tengo a 2 años 2 millones. 24 meses, 2 millones. Entonces ahora, la pregunta dice: se desea saldar la deuda mediante dos pagos, uno de 1.381.620.92 a plazo de 6 meses. Entonces en el mes 6 yo propongo, o la empresa propone, 1.381.620.92 y otro de 2.763.241.86. Y entonces la pregunta es: ¿cuándo se debe efectuar el segundo pago si la tasa efectiva es del 20% anual? Ojo, debemos de notar que la tasa es tasa efectiva, no es tasa nominal. ¿Ok? Entonces, la pregunta es ¿cuándo? Entonces déjenme colocarlo por ahí. Aquí XM son 2.763.241.86. Así queda mi diagrama. Y entonces debemos trasladar todo a una sola fecha. Entonces debemos de mandarlo todo a una sola fecha. Voy a mandarlo todo al inicio, es decir, al mes 0, para que sea un poquito más fácil de despejar mi X. Y entonces voy a llevar al pasado esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad y esta cantidad. Entonces voy a tener 1.000.000. Mi ecuación de valor va a ser 1.000.000 entre 1 más 0.2, porque dice que la tasa efectiva es del 20% anual. Ojo, esta tasa de interés es anual y es efectiva, no la puedo modificar. Entonces, como estoy aquí, mi exponente es 1, porque es un año. Después más 1.5 millones entre 1 más 0.2. Ahora 18 meses lo tengo que escribir en términos de años, porque no, este está en términos de años. Entonces es 1.5 años. Después tengo más
2 millones entre 1 más 0.2 a la potencia 2 porque son 2 años. Eso debe ser igual a 1.381.620.92 entre 1 más 0.2 ahora a la potencia 1 medio. ¿Por qué? Porque 6 meses es medio año. Y por último, más 2.763.241.86 entre 1 más 0.2 y ahora esto pues lo tengo que elevar a la potencia x. Y ahora sí, tengo que despejar mi variable x y hago lo mismo que la vez pasada. Voy a copiar esto, voy a pasar restando el primer término del lado derecho de la igualdad y lo escribo de la siguiente manera. Voy a hacer menos y aquí este más se vuelve una igualdad. Y entonces ahora sí, este de aquí lo paso del otro lado y este lo paso dividiendo. Este denominador lo paso multiplicando y este lo voy a pasar dividiendo. Y entonces voy a tener 1 más 0.2 a la potencia x va a ser igual a 2.763.241.86 entre todo este número. Déjenme copiarlo. Déjenme copiarlo para que no me vaya yo a equivocar. Y entonces esto es, lo voy a pegar. Ahí está. Y ahora voy a aplicar el logaritmo en base a este número. Entonces, x va a ser igual al logaritmo en base 1.2 de todo este número que tengo aquí. Entonces, déjenme copiarlo y lo voy a hacer un poco más pequeño para que podamos pegarlo en la misma línea. Déjenme copiarlo y lo voy a pegar. Aquí déjenme verlo y es este. Ahora, si nosotros colocamos este número en nuestras calculadoras, nos da 1.5. Y entonces, ¿qué significa esto? Significa, dice que cuando se debe efectuar el segundo pago si la tasa efectiva es del 20% anual. Entonces, por lo tanto, el segundo pago se debe realizar 1.5 años más tarde. Es decir, a los 18 meses por lo tanto el segundo pago se debe realizar dentro de año y medio. Y es así como termina este video y nos vemos en el siguiente.